¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudio Sapiencia. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la libertad. Creo que hay unas preguntas que vamos a hacernos. Primero, si existe la libertad en cuanto tal y cómo se confunden los diversos sentidos del término libertad. Porque hay libertades de diversos tipos, ¿no? Entonces, esos diversos tipos o sentidos de la palabra de libertad es necesario saber distinguirlos. Además, si Dios o la ley natural nos ha dado libertad a nosotros, entonces, ¿cómo es posible que aún así se nos impongan ciertas cargas o ciertas leyes? Si Dios prohíbe o manda ciertas cosas, entonces parecería que no hay libertad. Bueno, esta y otras cosas, otros temas, vamos a conversar y discutir hoy en esta tertulia. Así que, doy la bienvenida a mis contertulios. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo te va? Buenas noches, padre. Don Didier. Buenas noches. Los que están presentes, Diego Molas, Jesús siempre está. Jesús siempre nos acompaña. No, pero de verdad que Jesús nos acompaña siempre. El Jesús del cielo y Jesús de la tierra. El otro Jesús más mundalito. El otro. Jesús mundano. No es tan mundano, no es cierto eso. Eso la gente va a pensar que estamos hablando de un tipo así que es farrista y esas cosas. No, nada que ver. Y el farrista Rolando. Ah. Que no, en proceso, dice que está en proceso de conversión. Ah, en proceso de conversión. Yo pensé que en proceso de farrear. No, de aquí se va a farrear. Bueno, muy bien, señores. Sí, vamos a hablar sobre la libertad hoy. Y entonces, parece ser, bueno, dice Adler en el libro que usamos como inspiración para esta serie de conversaciones, que no hay palabra más en nuestros tiempos por lo menos, más confusa que la de libertad. Porque como tiene varios sentidos la palabra libertad, entonces ella termina siendo, uno no sabe a qué se está refiriendo. No es lo mismo la libertad, por ejemplo, de un preso que había estado en un estado de privación de libertad y que resulta que ahora tiene libertad, ¿no? Y de una persona que es libre interiormente, ¿sí? O las libertades que concede el Estado, por ejemplo, para poder actuar. Ahí ya tenemos tres tipos de libertad, solo que realmente se produce una confusión entre los sentidos de la palabra libertad. Y es como que no hay claridad en eso, ¿sí? Yo soy libre para hacer lo que quiero. Tengo libertad para hacer cuanto me parece. La libertad es libre. Esa es una frase de la Revolución Francesa, ¿no? Creo. Ok. Fuente de los deseos. Entonces, claro, hay que seguir con la libertad con lo que le parezca a uno, ¿sí? La libertad guía la revolución. ¿Te acuerdas de ese cuadro, no? Ah, sí. Esta mujer que tiene el torso desnudo. Sí, la mujer que tiene una abuela. Tiene el torso desnudo. No sé cómo se llama ese cuadro. Se llama La liberté en guidant le peuple. Sí. La libertad que guía al pueblo. ¿Sabes dónde está ese cuadro? Eugène Delacroix, está en el Louvre. Ah, entonces pasé por enfrente porque yo fui al Louvre en París y no, creo que Es un cuadro, bueno, famoso, no. Yo pasé famoso, por enfrente y dije sí, no me interesa, ¿no? No me famoso, interesa. pero los elementos son bizarros. ¿Sí? Ah. Sí. Porque tenés obviamente un montón de cuerpos, estás en un campo de batalla. Evidentemente. Y tenés a una mujer mostrando la mitad, o sea, la mitad de su pecho, un pecho, llevando una bandera que no era la bandera todavía de Francia, ¿verdad? Entonces, claro, después, ¿no? Claro, y es un momento idílico de la revolución, ¿cierto? Entonces, pero ahí el elemento es interesante porque a la mujer la llaman libertad como una diosa. Así como hicieron dentro de Notre Dame, colocaron a otra mujer como diosa y así. Como la diosa razón. Como la diosa razón. Es muy interesante ver cómo se vuelven a esos elementos. Justamente cuando se desplazan los otros elementos legítimos, ¿verdad? Como sí. Esos elementos ilegítimos aparecen siempre. Claro. O sea, porque no hay vacío que se deje. Entonces la misma cosa, la analogía para la libertad. Tenemos algunas frases que se suelen utilizar
mal utilizar para la libertad? Aparte de las que ya dije hasta ahora. La libertad es libre probablemente sea de las más usadas. ¿Sí? ¿Te parece? Sí, sí, sí. Los eslóganes políticos que ponen a la libertad como el supremo bien o supremo objetivo a obtener. De hecho, yo diría que la El famoso viva la libertad. democracia la democracia de algún modo, o el sistema democrático presupone la libertad como un bien absoluto. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, Ahí tenés un caso. la democracia en sentido moderno, en sentido de Rousseau, sí, de Montesquieu, de Locke, sí, y de teóricos respecto de la filosofía política moderna, porque la libertad tiene otro matiz, o la democracia más bien también, en filósofos clásicos, sí. De hecho, por eso para nosotros podría parecer extraño, y nos parecería, de hecho, que era así, leer a Platón o Aristóteles y pensar que estaban, entre comillas, a favor de la esclavitud, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, obviamente nosotros seguimos suscribiendo y de hecho debemos suscribir que son grandes filósofos, pero esa parte es como que queda allí, ¿verdad? Sí. No sé. Vos que estás dirigiendo nuestra tertulia, ¿verdad? Definitivamente ese es un tema interesante. Sí, sí, bueno. Porque en definitiva vamos a terminar hablando desde una connotación política de la libertad. ¿Sí? Y si la libertad, me parece a mí muy claro, si necesitamos lo desarrollamos, que para el sistema democrático, que principalmente es el sistema que hoy gobierna, creía gran parte de Occidente, es todo... Oriente también, ¿eh? Sí, Oriente. Sí. Sí, es un sistema democrático que entonces va a presuponer... No gran parte de Oriente, es la parte de Oriente. Sí, sí. Si No, te no, vas bien, yo me considero indocto respecto de... No, te cuento. Sí, O sea, pero... no, lo que Oriente culturalmente hablando, ¿no? Porque Claro. Oriente e Occidente son categorías culturales más que geográficas, ¿no? Llegó a ser geográfica alguna vez. Entonces, bueno, básicamente, entonces la democracia va a presuponer que la libertad es un bien supremo. A mí me parece, por lo menos, ¿verdad? Claro. Sí, sí, efectivamente. Me parece. Va a presuponer la igualdad de todos los hombres también en el más amplio espectro posible. Sí, no solamente de dignidad. Sí, exactamente. Yo diría, sí, antes de comenzar, hay varios, como a mí siempre me gusta conectar esto, siempre existió algún poeta que... Espera. Antes de que haga eso, me gusta que haga siempre eso, me gusta. Pero quiero saber si ustedes tienen alguna de estas expresiones donde se mal utiliza la libertad también ahora, ¿sí? Sí, buenísimo. Para poder terminar con esa parte. ¿Se les ocurre algo? Bueno, tenemos lo que sería la visión de la libertad de los liberalistas, de los padres de la independencia de los Estados Unidos, que ven como el bien supremo, que ven, justamente como dijeron, el bien máximo que guía a toda una civilización a una perfección como sociedad, ¿verdad? Interesante, sí, eso es el liberalismo americano. Sí, directamente. Claro. Justamente la libertad ponen básicamente como un dios. Sí. Es, digamos, el culto a la libertad, básicamente la sociedad norteamericana a partir de los padres de la Habría que independencia. hacer eso. Pues que es un poco lo que hemos dicho ya con el tema de la democracia y compañía. Pero, Sí, ciertísimo. ¿qué es lo que termina llegando? O sea, podemos ampliar eso más. ¿Qué es lo que termina concluyendo o derivando en esto de que tiene relación directa o cuasi directa con lo bueno es lo que está permitido por las leyes, ¿no? Una cosa que quería comentar. No sé cómo estaba la nomenclatura de las frases, pero siempre está cerca de la palabra libertad, de parte de los estadounidenses, la búsqueda de la felicidad. Que es un punto interesante a analizar. Libertad, Sí. bueno, no es la felicidad plena, sino la búsqueda de la felicidad. Hay que decir que no todo eso está mal, ¿eh? No todo está mal, pero porque si no, un error, una herejía nunca cundiría en la gente, ¿no? Porque eso tiene
partes de verdad y partes de falsedad. Es lo que los papas anunciaban como americanismo. Sí, exactamente. El liberalismo americano se llama americanismo. Eso tiene su vertiente moral, tiene su vertiente teológica, tiene su vertiente política. ¿Sí? Inclusive creo que tiene la vertiente, si no me equivoco, de la predestinación. Ah, eso no sabía, ¿no? Ay, el calvinista. Sí, sí. Pero eso es anterior. Pero justamente el calvinismo termina teniendo influencia en... Pues sí, no, efectivamente, yo creo que de ahí viene el tema el error americanista, ¿no? Sí, sí. Que precisamente viene de la herejía protestante, o sea, que formó la civilización. Pero bueno, no vamos a hacer ese análisis ahora. Claro. No sé si a alguien se le ocurre otro caso. Ahora solamente estamos numerando, digamos así, ¿sí? Otro mal uso de la libertad. Diego, dijiste antes de empezar la grabación que libertad es un tema que no te gusta. Sí, lo que yo decía es que es un estudio que no me gusta esa palabra en sí, porque la relaciono, o sea, escucho, veo, y siendo también que está muy relacionada con el individualismo. Entonces, con el individualismo, entonces yo utilizo la libertad que me venden, que conozco que está allá afuera, para cumplir todos mis deseos. Esos deseos cambian la palabra por caprichos. Entonces veo un medio para poder alcanzar todo aquello que yo pueda anhelar. ¿Cierto? Entonces veo ese mal uso de la libertad a través del individualismo. Entonces por eso suelo decir que no me gusta la palabra. Tiene que ver con la... Gracias, Diego. Tiene que ver con el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? Individualismo. Libertinaje es lo que solemos decir básicamente, así vulgarmente se llama libertinaje, ¿no? O sea, el mal uso de la libertad. Sí, ahí tenemos unas cuantas cuestiones. Aquí se tiró mil cosas, mil cosas. Pero ven que me parece que es importante que sepamos distinguir los diferentes significados de la palabra libertad. Sí. Eso creo que tenemos que comenzar con eso. La distinción de los significados de la palabra libertad, porque de ello eso nos va a permitir a nosotros que podamos, haciendo esa distinción, podamos saber de qué estamos hablando, ¿no? Okay. Creo que la libertad se distingue en tres ámbitos de la libertad, ¿sí? La libertad social, la libertad que es lo que generalmente se llama libertad, ¿sí? La libertad de poder elegir al gobernante, la libertad para poder ejercer derechos sociales, derechos que sean básicos, ¿no? Que no tengan un estado de excepción, o también se refiere a la libertad que nosotros tenemos son todo lo que nos están privados de su libertad, digamos. O sea, todo lo que estamos aquí somos libres socialmente, ¿no? La segunda es la libertad psicológica, ¿sí? Podríamos decir que hay una libertad psicológica, que es la libertad según la cual nosotros podemos tener pleno uso de nuestras facultades, así nomás, ¿sí? Son las facultades. El hecho de que podamos conversar entre nosotros, que yo pueda expresar las ideas que yo tengo, que yo pueda comunicarme con otras personas, etcétera, ¿no? Y la libertad moral, la más alta de las libertades, que es aquella por la cual yo puedo, digamos, manifestar, ¿sí?, claramente la naturaleza humana según todas sus potencialidades, ¿sí? ¿Quién es el más libre en este sentido, en la libertad moral? Es el santo, ¿sí? El más libre de todos. Parece que hay esta distinción de estas tres cosas. ¿Vos sabés ¿Qué piensan? Vos sabés que Aristóteles dice en realidad que, por lo menos para Aristóteles, no le pienso discutir mucho. Sí, está acá Aristóteles. Hay cosas superadas, ¿no? Sí. Pocas. Aristóteles dice que existe la libertad individual y la política. De hecho, que estas dos que citaste, la psicológica y la moral, probablemente en sus notas van a coincidir con la libertad individual, porque tiene dos aspectos, ¿sí?
Y luego la social va a coincidir con la libertad política. O sea, no me parece un desdoble muy descabellado, ¿verdad? En alguna oportunidad ocurre eso. Sí, que a veces pensamos, bueno, parece que este autor refuta esta idea, pero simplemente en realidad lo que está ocurriendo es, está utilizando, probablemente justamente la libertad individual la va a volver a dividir. Aunque yo creo que en el caso de Aristóteles, de los griegos en general, que entienden digamos, el bien social como un bien supremo, todo eso deriva en toda la doctrina de Cicerón, Sí, donde el bien del Estado es como lo que nosotros entendemos hoy como el bien de la iglesia y de la patria más o menos y de Dios, ¿ya ves? Entonces, la libertad moral participa en cierto modo tanto de la libertad individual como de la libertad política. sí, sí. Pero no tal pie nomás. Igual, Claro. Puedes seguir con lo que estás diciendo. Por hasta ejemplo, porque Platón y Sócrates que no dejó nada escrito, pero que digamos sus ideas están en los diálogos platónicos, y Platón plasma sus ideas. Ahí guiño, Didier también me pasó una nota ayer cuando nos encontramos respecto de la libertad en el Menón, ¿sí? El diálogo acerca del alma. Ujú. Pero Platón va a decir... La confusión es muy grande, ¿eh? Sí, son dos seres un poco distintos. Sí, bueno, Platón entonces va a decir que la libertad va a consistir simplemente en que un hombre viva en conformidad con su voluntad, ¿sí? Y las virtudes, ¿sí? Entonces Ok. son dos cosas las que van a... Y van a ser claves después para definir. ¿Puedes decirlo otra vez? Me Sí. parece que es importante. Sí, que la libertad es, digamos, una armonía correcta entre la voluntad y las virtudes, ¿sí? ¿Sí? Después los estoicos, ¿sí? Todo es en sentido abstracto, ¿eh? Sí, no, las virtudes, las virtudes cardinales, ¿verdad? Prudencia, justicia. Sí, bueno, en realidad la formación de las virtudes cardinales es posterior a Platón. Claro, Pero ahí está refiriéndose a las ideas, me parece que está refiriéndose a las ideas, esas ideas preexistentes de las virtudes. Pero bueno, no importa. Sí, Me parece simplemente o sea, para... lo que él dice es, o sea, una persona libre es alguien virtuoso, ¿sí? Y entonces que su voluntad está alineada con la virtud, ¿sí? Ok, sí. Y Aristóteles dice también esto, ¿sí? Pero también respecto del... que en esto hay una realidad política. Y aquí es como que hacer un paso hacia adelante y dos hacia atrás, porque Platón dice algo muy interesante. Como él es de la República, él escribe la República, imaginándose que la polis, ¿sí? O la sociedad o el Estado es como un reflejo del alma humana. Entonces, nota al pie, ¿sí? La libertad, en un sentido político, para Platón va a terminar siendo justamente cuando el Estado tenga una especie de armonía o sinergia con el alma humana. Muy interesante. Muy interesante. Sí, eso es la República. Sí. Para los que no entienden la República, que le parece una especie de manifiesto comunista, porque ve la República, protocomunista, a algunos les parece que la República, comunistas, uno de los mayores platonistas que estudiosos de Platón de Argentina, muy famoso, creo que estuvo entre los fundadores de la Sociedad Platónica Internacional actual, murió hace poco, ¿no? El tipo era comunista. Bueno, y Entonces, bueno también que tiene ideas Filocomunistas. Filocomunistas, sí. Está bien. Bueno, que es un gran filósofo del siglo XX, un filósofo español. Está vivo todavía ese. Te debo, pero un tipo que se codea con Ortega y Gasset para ver quién es. En la Sociedad Platónica Internacional hay muchísimos comunistas. Que cuentan, ¿eh? Sí. Sí. Un ratito. ¿Cómo? No, Edgar. Edgar tiene que repetir eso. Que la libertad en un sentido político, en un sentido de la polis, como la República, porque muchos dicen, no, la República es un libro político. Otros dicen, no, la República es un libro pedagógico, porque el libro 4, por ejemplo, te está hablando de los consejos que tenés que darle a los, o sea, la forma como tienen que ser educados los ciudadanos. Sí.
¿sí? Y es ambas cosas, brillante. Pero finalmente la idea medular de la república es que la república tiene que moldearse, según las ideas de Platón, según el alma humana. O sea, debe ser semejante, porque él ve como lo uno se debe replicar en lo múltiple. Y de hecho esa idea se replica en varias cosas que dice Platón, ¿sí? Pero, y entonces fundamentalmente también se replica en su idea de la filosofía política y a su vez en su idea de la libertad. Entonces, y cuándo es un alma humana y qué tipo es, y el alma humana debe ser virtuosa, ¿sí? Entonces debe haber virtudes en ese sentido, ¿sí? Luego los estoicos van a tomar, Epicteto por ejemplo va a decir que la libertad en sí, o sea, un hombre no es libre, va a decir él, sino que en realidad un hombre se domina a sí mismo. Claro, porque ellos tienen bien marcada esa cuestión de el sufrimiento para ellos es como casi una vía de, por usar un préstamo, un término de santificación prácticamente. O sea, que es algo que está intrínseco en la filosofía estoica, ¿sí? O sea, ese tema... Sí, la resistencia a la... Sí, al sufrimiento. Entonces ellos van a decir, no, yo me domino a sí mismo. Y por supuesto que esta idea tiene mucho de verdad. Pero dominarse a sí mismo simplemente no representa, o sea, digamos, el fin de la libertad. Por eso yo creo que el debate, no sé si sigue abierto, pero se puede seguir conversando sobre la libertad y siempre sobre estas ideas, ¿sí? Y después San Agustín justamente... Estamos en la distinción de los sentidos de libertad. Sí. Y después San Agustín va a decir... Aunque todo lo que dijiste hasta ahora está realmente muy interesante, Sí. ¿no? El tema de Platón. Me parece, que esa conexión que querías hacer con algún poema o algún... Sí. Siempre es muy bueno que... Te cuento, ¿verdad? Entonces, después, cortito, San Agustín va a decir que la libertad del hombre va a consistir en que ésta se alinee a la voluntad de Dios, porque es sumo bien. A esa pregunta seguramente vamos a llegar cuando discutamos si la libertad es un bien supremo o si no es un bien supremo, y si tiene sentido para responder este ping-pong que hicimos al principio de ideas. Sí. Algunos textos, poemas o mitos que hablan de la libertad. Probablemente varios de nosotros conocemos el mito de Prometeo encadenado, ¿sí? Y nosotros inclusive lo interpretamos de manera benévola, o vamos a encontrar intérpretes de eso de manera benévola, ¿sí? O sea, vamos a encontrarle a Prometeo como un gran benefactor de la humanidad, ¿sí? Sí, muchos interpretan Sí. de forma benévola, pero hay otros que interpretan de forma así viciosa, ¿no? Sí, hay un fatalismo allí. Recordemos, así rapidísimo, sí, porque la tertulia va a ser muy interesante y hay muchísimos puntos que hay que tratar de la libertad. Pero básicamente la historia de Prometeo es, bueno, Prometeo fue el padre de la humanidad cuando en la mitología griega a Prometeo y a Epimeteo fue encargada digamos, la creación en general del mundo. Entonces Epimeteo se encargó en general de crear los animales, ¿sí? Y Epimeteo era un tipo, o sea, era un titán que tenía era un poco lento. De hecho, es el que se termina él casando con Pandora, ¿sí? Epimeteo. Sí, Epimeteo, sí. Pero su hermano, Prometeo, era el dios que tenía la capacidad, una especie de clarividencia, él podía ver el futuro, etcétera, ¿sí? Eso seguramente la gente puede encontrar información después en la red o en algún libro de mitología, ¿sí? Y Prometeo, entonces, él crea al hombre, le forma, ¿sí? Y entre Atenea y los otros dioses del Olimpo le encargan ciertas virtudes. Y él entonces queda como especie de... Se encariña con eso, ¿sí? La humanidad era una especie de mascota para él, pero se encariña, ¿sí? Y entonces, después Hesíodo también habla de las famosas edades de la creación, no me voy a extender en eso, pero básicamente en un punto dado la humanidad estaba en una oscuridad y Prometeo lo que hace es robar el fuego de Éfeso, ¿sí? O de Hefesto, ¿sí? Aquí... Hefesto. De Hefesto, Éfeso es una ciudad, ¿sí? De Hefesto, ¿sí? En un cáñamo y le entrega la técnica a la humanidad. Cáñamo es una... Un tipo, una tacuara Hueca. Como tacuara hueca, sí. Tacuara hueca.
Entonces, y básicamente lo que empieza a ocurrir con la humanidad es que se desarrolla la técnica muy, muy rápido. De hecho, por el origen del tipo de fuego que es robado. Porque no estamos hablando de un fuego sagrado de Atenea, sino de la sabiduría y compañía. Y es como que ocurre algo muy paradójico porque la técnica del hombre se desarrolla muy rápidamente. ¿Sí? Y bueno, el hombre y Zeus básicamente se enoja, para hacer corta la historia. Después hay varios otros elementos. ¿Sí? Zeus se enoja y encadena a Prometeo y le encadena a una montaña y le condena a sufrir eternamente, prácticamente, Una desfiguración. sí, un águila todas las mañanas le devoraba el hígado, ¿sí? Y al otro día le volvía se volvía a regenerar y le volvía a degenerar. Entonces, él fue- el hígado se regeneraba nuevamente. se regeneraba y el águila al día siguiente moría de vuelta. Si era cuervo, águila, Sí. Águila o cuervo. Águila. Águila. El símbolo de Zeus. Símbolo de- Bueno, entonces, y él estaba encadenado a esa montaña, básicamente. Y entonces, es como que sufrió si nosotros buscamos una interpretación en internet, vamos a encontrar, Prometeo sufrió el castigo por ayudar a la humanidad en el progreso. Sí, claro. Pero en realidad el mito tiene otro sentido, ¿verdad? Sí, claro, Sí, por supuesto. sí. Es que siempre, sí, el libro siempre es antiteológico el tema. Entonces, claro, Sí. Zeus malo no quería que Sí, sí. Entonces, básicamente, Prometeo le dé el don del fuego a la humanidad. Entonces se enojó para que vean que los dioses son malos. exactamente, o sea, Prometeo es el rebelde no sin causa, el rebelde con causa, el rebelde, el revolucionario. Y Bueno, entonces bueno. el bueno, ¿sí? Y entonces Zeus es el malo. Pero obviamente aquí hay una distancia. ¿Por qué? Porque para eso nos preparan el terreno diciendo que la humanidad vivía en la oscuridad y vivían en cuevas. Y entonces en general, termina ocurriendo que Prometeo es llamado como... bueno, en realidad yo suscribo eso, que Prometeo es el protector de la humanidad. De hecho, sufre sus defectos porque la creación sufre los defectos del creador. ¿Sí? En ese sentido, ¿sí? La mitología se complica. Entonces, es un texto o una historia que siempre se interpreta a Prometeo como una especie de gran benevolente. Y en realidad no es así. Otra es la historia. Benefactor. Sí, de benefactor. Otra historia es Antígona, ya comentamos alguna vez aquí, donde hay una contraposición entre las leyes de los hombres, ¿sí? Y las leyes divinas, ¿sí? La historia de Antígona, busquen ahí una tragedia de... Pero no busquen los teatros modernos. No. Lean el texto. Hay que leer el texto. No el teatro. No, moderno, pongan el audiolibro igual. Sófocles. inclusive. Pero no vengan Hay que leer el texto, hay que leer el texto original. Sí. El texto, aunque cueste más, ahí es donde está Es la bastante, sustancia. bastante ameno. Bastante. Sí, es cierto. Se lee Antígona Muy fácil. y después probablemente otra muy conocida también la historia de Ícaro y Píndaro, de Ícaro, Ícaro. sí, que podemos interpretar a la Imagínate que buscando su libertad el tipo se quema. sí, ¿por qué? Porque vuela muy alto. Exactamente. Y te doy un super spoiler, la libertad no es un bien absoluto entonces. Porque en Ícaro lo que ocurre es que ellos intentan escapar de un laberinto. Ese es el objetivo. Sí, ¿y cuál es el laberinto? Entonces son ciertas limitaciones que nosotros hoy podemos pensar, sociales, culturales, morales, políticas, etcétera. Entonces yo puedo volar, pero mis alas son de cera. Entonces, si yo me pego al sol, que es lo más elevado, se derriten y obviamente cae. Muy Sí. interesante. Entonces a ti te tiro fácilmente tres historias así de la literatura clásica que tienen que ver con la libertad, ¿sí? Y bueno, aquí yo me callo porque creo que hace media hora estoy hablando solo yo. Qué suerte que te diste cuenta, ¿verdad? Porque... ¿Quieren decir algo? ¿Se les ocurre algo? Están anotando a full aquí. Nosotros no queremos que sea tan importante todo lo que decimos porque anoten todo, pero está bien que anoten porque así se anotan, nosotros se nos pasa porque aquí estamos concentrados en conversar. Diego. Sí, Diego, quería decir nomás algo respecto... Diego no dudó, ¿eh? Quiero nomás decir que... Quiero más con un análisis que suelo hacer también, ahora que ella estaba comentando el tema del fuego que dio Prometeo.
Y yo defiendo un poco así esa parte de que le veo a Prometeo como el malo, ¿verdad? Porque es como que le da una herramienta que era para los dioses, ese fuego, y no estaba en principio destinado para el hombre. Entonces, en ese querer ayudarle, en principio la intención era buena, termina generando, termina generando inconveniente tanto para los hombres como para los dioses, ¿verdad? Entonces, le da un arma de doble filo que es más para matarse que para construir. Esa es la parte que yo veo más, Sí. más o menos esa parte. Una cosa que yo no había pensado es que no estaba destinado a los hombres. Claro, desde el punto... No, claro que sí. El tema es que no es que los hombres no tenían el fuego, sino que el fuego les era dado en cierto momento y en cierto lugar. Y generalmente no era en el cáñamo, sino generalmente era luego de una tormenta con rayos, que justamente es el símbolo de Zeus. Zeus le daba el fuego quemando un árbol. Y ahí ellos utilizaban, pero ese fuego se extinguía. No era a ellos manipular eso y pasarse del tiempo de utilizar. No, se extinguía, pero se extinguía en el árbol. Pero ellos podían conservar. Como el fuego sagrado antiguo, que era conservado generalmente en una... Podía ser conservado en el templo. No olvides de Fustel de Fustel. ¿Sí? No olvides de Fustel. Sí. Tenés que leer Fustel. Fustel de Coulanges, la ciudad antigua. Mira, yo creo que si uno lee literatura antigua, tiene que leer Fustel de Coulanges. Porque, o si no, no entiende nada de lo que pasa. Allí uno comprende la cuestión, porque él, a partir de los textos que solemos leer siempre, pero con una gran agudeza, logra reconstruir principalmente, que es el tema que más nos interesa, la religión antigua. Porque la religión aquí, es importante decir que cuando nosotros hablamos de religión, no estamos hablando de... A ver, voy a ayúdeme a no decir ninguna herejía aquí, ¿eh? No estamos hablando aquí de una práctica litúrgica. Cuando estamos hablando de religión, nosotros siempre hablamos de visión de conjunto, Cosmovisión. cosmovisión, religión, Religare. religare, ¿sí? Porque la religión no es simplemente, prácticas devocionales. Es importante ver ese tema, sino que es una visión, es un modo de ver toda la realidad. Claro, yo no puedo ir a la misa y tener un motel, viejo, ¿entendés? No, en serio. Es un modo muy grotesco. pero O tener un prostíbulo. Pero sí, No, ¿en serio? lo que quiero decir es que se trata de... No, a ver, vamos a hacer... Permitime, ¿eh? Más bizarro todavía. No, más simple. Ah. Es que no, cualquiera que escuche lo que vos decís va a pensar que ¿quién tiene eso? Claro que sabemos quién tenía, ¿no? Pero ¿quién tiene todavía, verdad? Pero no me refiero a eso, más bien pienso yo en el caso de la gente que, y lo veo con cierta frecuencia de verdad, gente que va a la iglesia y después en su vida, No, sí, exactamente, contrabando, embriaguez, infidelidad, pensamientos impuros, no acude a los sacramentos, o, ¿sí? En su misma vida, esas son las consecuencias morales, ¿verdad? Pero eso es porque él entiende que la religión consiste en la sustentación de una especie de centro cultural que nos une a todos. La religión está para unirnos a todos, nada más. Tradición más o menos. Claro, como una especie de tradición nada más, no una visión del mundo en su conjunto. Y lo que nosotros procuramos hacer en el programa es precisamente restaurar una visión de conjunto de toda la realidad. Porque lo que nosotros hacemos no es simplemente, cuando vos practicas la religión verdadera, por supuesto, no somos perennialistas aquí, la religión verdadera, entonces, cuando lo que nosotros, por lo menos nosotros, ¿verdad? No somos perennialistas, ¿verdad? Cuando nosotros decimos esto, estamos diciendo que hay una realidad y esta realidad tiene una cohesión interna. Tiene una Además cohesión de coherencia. Híjole, no, hablamos de la libertad todavía, Dios mío, esto está lleno de manos. Pero bueno, vamos. Volvé. Sí, Yo voy a volver al necesito tema. volver, Yo voy a volver al tema. Vamos a volver al tema. Bueno, entonces, Dios mío, sí, o sea, cuando yo me engancho aquí en la cuestión, y ustedes también, todos nosotros, Oh, está bueno. pero Después vamos a hablar de la religión cultural. no,
Pero esto es creo que es muy importante para poder dejar para nuestros amigos que siguen, que son varios. Yo quiero decirles a todos que ven y todos los que están presentes que Edgar pensaba que son 2 o 3 nomás los que ven las grabaciones, pero son muchos, ¿eh? No son miles, cientos de miles. No, es ¿Sí? obvio. Todavía no sos tan famoso. No, gracias a Dios. Pero son varios. O sea, nuestra comunidad tenemos varios amigos ahí. Lo que pasa es que son todos muy, ¿cómo se llama? Silenciosos nada más. Pero nos cuentan. De hecho, Diego Molas es uno de ellos, ¿sí? Que finalmente se animó a venir, ¿no? Se animó a venir a la tertulia y que estaba siguiéndonos silenciosamente. Entonces, resulta ser que esto tiene que ayudarnos a nosotros a ver una especie de cohesión de toda la realidad. Esto no es que Dios aparece y dice, bueno, señores, yo quiero que ustedes hagan esto. Y ya está. ¿Y por qué? Porque yo quiero. No. Porque la realidad tiene sentido así. Y en muy pocas cosas, como en la libertad, eso tiene mucha importancia. Capital importancia tiene eso, ¿no? Capital importancia. Porque precisamente la libertad es en cierto modo, no estoy dando una definición, estoy simplemente diciendo algo general, en cierto modo es la posibilidad que nosotros tenemos de hacer el bien conforme a la naturaleza, ¿sí? Y no necesariamente, sino libremente, ¿sí? O sea, que nosotros podamos elegir eso. No fatalmente. No, gracias. No fatalmente, ¿sí? Sino que nosotros podamos elegir eso. Parece un... ¿Ok? Sí, no, sino libremente. La libertad. Sí, no, quería hacer la vuelta sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, antes de que vuelvas, ¿qué les parece? Ideas. Jesus. Didier. Nada. Bueno, yo solo a Jesus le digo Jesus, porque Jesus es la burla de Homero Simpson a Jesús, ¿verdad? Pero él es Jesus. Pero Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el Dios del cielo y de tierra. Pero vos... es el nombre prestado, ¿no? Debe unos cuantos meses de alquiler. El nombre de... Lo peor es que el otro nombre que tiene es María. O sea, igual, está frito igual. Vos tenés que ser santo, Shonada. Todos. No, pero fíjate, el nombre... Si te llamas Jesús, María, está cogido. Es lo que yo digo con respecto a la gente que tiene vocación. Yo no sé si vos tenés vocación a la vida consagrada, pero yo lo que sé es que Dios te llama a la santidad. Imagínate porque un Jesús se vaya al infierno, ¿sí? Varios seguro. Qué malo. No puede pasar eso. Didier. Libertad. Libertad. Vayamos al tema. Ahora después de unas cuantas cejonías me siento en libertad para hablar. Muy rica, por cierto. Bueno, quiero retomar un poquitito lo que estaba diciendo Edgar sobre la República de Platón y el estudio de la naturaleza del hombre, su alma humana y esa proyección o elevación a la comunidad política, ¿verdad? Muy importante, Platón nos está diciendo ahí básicamente que el bien del hombre individual también corresponde con el bien social o de la comunidad, ¿sí? Y él ve como una correspondencia a eso. Él no puede disociar aquello que es bueno para el individuo y no elevarlo a la comunidad y que esté en contradicción con el bien del individuo en detrimento del bien de la comunidad o viceversa. Entonces, como bien dijo nuestro querido amigo, esta cuestión del individualismo y el colectivismo, se presentan estas corrientes de libertad o principalmente sobre el bien común y la libertad. El individualismo principalmente dando un protagonismo exacerbado a la libertad individual y al poder de decisión propio de cada persona en detrimento de la colectividad, no diciendo que nunca puede estar alineado el bien personal o el bien particular con el bien común, pero generalmente no se adquiere por buenos medios y se hace en detrimento de la comunidad, o el bien común, la paz, la justicia y la seguridad. Y con la otra posición que es el colectivismo, donde el bien del Estado, sí, el bien del Estado o la comunidad es superior al bien particular, ¿verdad? Entonces Platón nos está dando una respuesta ya milenaria sobre esta cuestión
del ejercicio de la libertad, tanto para buscar el bien particular y el bien común. ¿Sí? Es muy importante porque toda esta discusión se da entendiendo de que la libertad se puede dar dentro de un grupo de reglas, normas, leyes, ¿verdad? Hay otras corrientes de la libertad que te van a decir que no, que la libertad es la completa ausencia de coacción externa para poder tomar una decisión. Sí. ¿Verdad? Entonces te va a decir básicamente el hombre en su naturaleza no está guiado por ninguna norma o ley, inclusive la ley de la razón, inclusive. Pero con esa posición vos aniquilás todo lo que es el bien comunitario. No, pero, Matás, ¿verdad? no, pero fíjate, súper falaje esa premisa. Sí, súper, súper. Sí. Porque primero, antes que nada, el hombre estaba hecho para vivir en sociedad, ¿verdad? Entonces, a través de su propia naturaleza y la libertad, que es un don especialísimo dado al hombre, que le permite ser dueño de sus acciones y compartir esos resultados que tiene a través del buen ejercicio, o padecer aquellas consecuencias o penalidades a través de su mal uso, ¿sí? Nos permite a nosotros adquirir los mayores bienes, ¿sí? O las mejores cosas, y así también las peores cosas. Entonces, como siempre en todas las ideas que nosotros discutimos, es importantísimo ver que aquellas ideas filosóficas revolucionarias inclusive en alguna cosa están en lo cierto, ¿sí? Alguna cosa están en lo cierto, o adquieren uno de los elementos de la libertad, o ponen demasiado énfasis en las leyes, por ejemplo, meramente, y en las leyes positivas disociadas de las leyes naturales, o ponen la decisión de decidir entre el bien y el mal al mero hombre. O sea, generan estos excesos y estas desviaciones a lo que nosotros queremos entender como la libertad, ¿verdad? Que es como un don que tiene el hombre para poder guiarse a través de la virtud, guiado por la razón, ¿sí? Por ciertas normas que la razón misma, o sea, varias de esas normas son descubribles por el hombre a través del ejercicio de su razón. Y bueno, eso básicamente nos presenta a nosotros nuevo un abanico gigantesco para poder discutir este tema de la libertad. Porque la libertad no solamente es una palabra, no es solamente un sustantivo, sino que es un sustantivo complejo cuando le va sumando otras cosas como libertad de expresión, libertad de culto, libertad religiosa, libertad sexual. O sea, vos te das cuenta cómo... Alguien me dijo esta semana que no le gustaba la libertad de expresión. ¿Quién fue? ¿O fuiste? A mí no me gusta tú. Mentira, no. No fui yo. ¿No fuiste vos? No, creo que no. ¿Fuiste vos, verdad? Creo que no. No sé. Alguien me dijo, no me gusta la libertad de expresión, me dijo. No me acuerdo quién fue. Ok. Y ya, o sea... No, yo diría, por ejemplo, probablemente la base del Estado moderno, como dijimos hace rato acá, es la libertad. Sí, la libertad como bien absoluto. Yo así taxativamente diría, la libertad no es un bien absoluto, ¿sí? Primero porque siguiendo obviamente los filósofos clásicos, la libertad sí va a tener que ver con la voluntad, entonces, y la voluntad a su vez está asociada a la inteligencia y demás. Entonces yo diría, sí, porque yo tengo libertad en tanto cuanto yo soy capaz de elegir, ¿sí? Porque elijo y en función de virtudes y compañía. Siguiendo siempre a los filósofos clásicos, ¿sí? Platón, Aristóteles. Sí. Si yo no puedo elegir, o sea, si yo en mi razón, y cualquier ser humano que tenga un mínimo de inteligencia se da cuenta que tiene sus facultades intelectuales limitadas. Si yo tengo mis facultades intelectuales limitadas, por ende mi voluntad mi voluntad está sometida a esa inteligencia. Porque evidentemente yo siempre voy a elegir las cosas sobre las cuales yo puedo pensar.
Entonces, si mi inteligencia es limitada, y de todo ser, hablando como filósofo escolástico, obviamente la inteligencia de todo ser contingente va a ser así, o sea, yo soy un ser limitado, por ende mi voluntad va a ser, de cierto modo, va a tener un techo, ¿sí? Entonces, evidentemente también mi libertad va a tener, porque es como un fruto de mi inteligencia y del ejercicio de mi inteligencia, voluntad, de mis virtudes, va a ser la libertad. Entonces, ergo, si yo estoy hablando desde el punto de vista de la voluntad individual. Entonces, desde mi voluntad individual yo puedo concluir que la libertad es limitada. Y después yo puedo ir a la verificación, eso es real, ¿verdad? Yo no puedo volar. Hay limitaciones físicas. También, por más que yo me crea Einstein, no soy el mejor no soy el mejor físico del siglo XX. ¿El no poder volar era una privación o una negación? O sea, es una limitación de mi naturaleza. Claro, y ahí era una negación, ¿verdad? Entonces, pero si yo pienso en la libertad como... Sí, porque no es propio de tu naturaleza. Una negación. Exactamente. Claro. Y Negación por eso, sería si fuese por eso- natural y Sí, no lo puede puedo ser ejercer. natural, pero no podés ejercer. por eso te como dije tal. que dentro de la concepción de la libertad como bien absoluto hay una afirmación absolutamente falaz y que está perfectamente plasmada en esa pintura, porque ven a la libertad como una diosa. La libertad guía la revolución. Claro, Y al pueblo. porque la libertad va a ser limitada. O sea, esa guía a ese pueblo, ¿sí?, va a ser limitada. Y esto deriva porque, siguiendo a Platón, de lo uno va a lo múltiple. O sea, no hay ningún factor que haga que esto cambie. De 1, 2, 3 o 100 individuos. O una poli completa. Porque lo que se reproduce en un individuo va a tener eso. Va a ser lo mismo. Esa es una objeción así, desde mi punto de vista, silogística para la libertad. O sea, desde el punto de vista de las limitaciones humanas, yo no puedo entender la libertad como absoluta, porque existen limitaciones claramente físicas, también existen limitaciones claramente intelectuales, por ende va a existir cierto sesgo y cierta incapacidad de ver algunas cosas y por ende decidir sobre ellas. O sea, yo puedo demostrar que la limitación de la inteligencia humana, y si yo sigo una definición clásica de libertad, donde la libertad tiene que estar en consonancia con las virtudes y con la voluntad, y la voluntad a su vez con la inteligencia, entonces yo puedo llegar a la conclusión en un silogismo de 3 o 4 pasos, ¿sí?, de que la libertad no puede ser un bien supremo. Por lo menos para mí es claro, ¿sí? No puede ser un bien supremo. Entonces, toda la construcción que pueda hacer un filósofo o un pensador, que ciertamente es hijo de su tiempo, a veces hijo de la revolución, como en el caso de Rousseau, ¿sí?, y describir la concepción del Estado moderno. No, él está antes de la revolución. Sí. Ellos utilizan su... No, utilizan por su eso, su escrito. categoría, sí. Sí, pero todo lo que ellos vengan a decirnos después, evidentemente va a estar sesgado por eso, porque van a tener esa concepción errónea. Y evidentemente, como hablamos al principio, también va a estar salpicado por ciertas concepciones sesgadas desde el punto de vista de la teología, para dar, por ejemplo, origen al Estado, que ya dijimos acá, el Estado americano, ¿sí? Porque además tienen esa idea calvinista de la predestinación y compañía, ¿sí? Y otras ideas. Justamente sobre esas ambas revoluciones, ¿verdad? Primero la revolución americana y luego la francesa. Perdón. Procuremos no entrar en ese tema de Sí, la no, libertad política en Estados Unidos, porque si no es... No, tiene que ver el tema. Entonces, Solamente tenés- para concentrarnos en la cuestión, te doy la palabra enseguida. Solamente para concentrarnos en la cuestión de qué es la libertad. Sí, Sí, porque hasta ahora no hemos podido dar algo claro sobre el tema de sobre qué es la Voy a dar libertad. Esa es la libertad. un ejemplo y un contraejemplo, justamente en ambas revoluciones. Hay algo muy interesante que me gusta destacar. Es que ninguna forma de gobierno está prohibida, ¿sí? Mientras que ayude al bien común, ¿sí? Eso es algo claro. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos y los padres fundadores de los Estados Unidos, como ellos le llaman, ellos eligieron la democracia como un sistema, ¿sí? Dentro de un sistema federal, pero eligieron la democracia como un sistema para ser gobernado, ¿sí? Pero ellos hicieron el argumento excelentísimo y súper adecuado al decir que la democracia solamente es posible
con personas morales. Ok. ¿Sí? Morales, entiéndase, que distinguen entre el bien y el mal y a través de las virtudes buscan el bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pierde la moral, está disociada de aquella libertad, se termina en una tiranía o un dominio de las masas a través de sus pasiones. Por eso te hablo de la Revolución Francesa también, que efectivamente fue de ese tinte, ¿verdad? Entonces, la libertad en ese sentido violento no vino con una moralidad, vino con una violencia. Sí, vino con una violencia. Entonces ahí tenés los dos ejemplos de esas revoluciones tan cercanas con el enfoque distinto. La libertad donde nosotros podemos autodeterminarnos y buscar un bien común. Y tenemos esta libertad donde nosotros nos queremos autodeterminar y reescribir todo aquello que nos hizo venir hasta este punto. O sea, hasta este punto en la historia. Y te recuerdo que la Revolución Francesa se tomaron los revolucionarios la libertad inclusive de cambiar el calendario días de la semana en detrimento tanto de la naturaleza, ¿sí? Y las estaciones y el calendario como todos conocemos, ¿verdad? Entonces esa libertad se totalmente exacerbada hasta inclusive tocando cuestiones básicamente científicas, llamarle al calendario a lo científico, ¿verdad? Y entonces a las semanas de 10 días, por ejemplo. Pedagógica, cuando vos en el Emilio decís que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Escúchame. O sea, realmente vos estás haciendo un giro de 180 grados respecto de toda la historia del pensamiento. Porque vos estás pretendiendo plantear ahí otro punto antropológico totalmente nuevo. ¿Sí? Pero, a ver, vamos a tratar de decir lo siguiente, ¿sí? Mejor dicho, quiero agregar lo que dice Santo Tomás sobre el tema, ¿sí? Que me parece que tiene el respeto de todos, ¿no? Me parece oportuno siempre. Entonces, Brújula. la voluntad, para no salir, no caer tan lejos, ¿no? Entonces, lo que va a decir Santo Tomás es lo siguiente, que la libertad, ¿sí? como cosa no existe, sino que la voluntad es libre, ¿sí? La voluntad es libre. La libertad, sí, es una abstracción, pero ¿qué es libre? Lo que es libre es la voluntad, ¿sí? Entonces la voluntad es libre en cuanto a que se determina a sí misma, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo. Se determina a sí misma porque la voluntad puede elegir una cosa u otra. ¿Pero en qué sentido? ¿Sí? ¿En qué sentido puede elegir una cosa u otra? Cuando hablamos de libertad, sí, pero ¿qué es libre? ¿Qué es lo libre? Es como blancura. ¿Viste que libertad es como blancura? Entonces, vos decís blancura, pero decís, ¿qué es blanco? Un papel es blanco, la pared es blanca, ¿sí? Algo es blanco. O sea, libertad lo mismo. La blancura existe participado en otra cosa. En algo, está en algo. En este caso la libertad. Exactamente, la libertad participa existe en algo. En la voluntad. Exactamente. La libertad está en la libertad existe en la voluntad. Por eso, participa. No participa, no. Participa de la existencia en todo caso. Está en la voluntad. La libertad es un atributo de los seres racionales. Entonces, es un atributo de los seres racionales. Importante es el tema de lo que estás diciendo. Entonces, la voluntad es la que es libre. La voluntad es libre para determinarse a sí misma, ¿sí? Ahora, hay algunas cuestiones que no voy a entrar aquí en la clase. Hace un tiempo di un curso sobre libertad humana, pero es muy complejo. No quería traer el tema aquí porque si no ocuparía como una clase toda la tertulia. Quería simplemente que sea una tertulia. No sé por qué hicimos una tertulia si ya dio una clase. No. Lo que pasa... Esa es una acusación. 1 hora y media hablando al pedo. No. ¿Para qué hablamos del tema si ya sabes la respuesta? ¿No? Ok. Bueno, seguí. No, es... lo que pasa... pero es buena la cuestión. Lo que estás diciendo es muy interesante. ¿Por qué hacemos una tertulia si ya sabes la respuesta? A ver, lo que pasa es que en esa clase yo di y les recomiendo... recomiendo yo. Ya sé que vos estuviste en desacuerdo conmigo ahí. Les recomiendo yo. Es un libro. Dios mío, el autor no me acuerdo. Tengo que decirles ahora cuál es el autor. El libro se llama... Filosofía tomista, Herder. Sí, ya sé. Es de la colección Filosofía Tomista. ¿Sí?
Es la colección Filosofía Tomista, que estoy abriendo aquí, ¿no? La colección Filosofía Tomista, ya voy. Libertad, aquí está el curso de Libertad Humana, de Roger Verneaux, no sé en francés, Verneaux, Vernou, una cosa así. Vernou. Roger Verneaux. Vernou. Ok, pero estoy leyendo en castellano, ¿no? Ese pesado, ¿no? No sé. Roger Verneaux. Entonces, Filosofía del Hombre. Es de una colección que se llama Curso de Filosofía Tomista. Tiene un capítulo que se llama La libertad. La Libertad Humana, donde él estudia detalladamente toda la cuestión de la libertad humana, ¿sí? Y usé eso para dar el curso, ¿no? Y entonces en este curso, en este capítulo del libro, ¿sí? Me dieron 3 clases en este instituto, me pidieron 3 clases, y en 3 clases desarrollé todo el capítulo sobre la libertad humana. Y entonces él no solamente trata la cuestión tomista, ¿sí? la tesis tomista, la cual él suscribe, sino que además él lo que hace es refutar las tesis contrarias. Ok, ya está. Entonces, ese fue el curso que había dado hace un tiempo. Bueno, entonces la voluntad la que es libre es la voluntad. Importante el tema, ¿no? ¿Cuándo? Cuando se determina a sí misma, cuando puede elegir una cosa distinta de la otra. Pero la libertad no es absoluta, ese es un punto importante. El fin último nosotros no elegimos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos determinados al fin último, o sea, libertad absoluta no existe. Todos queremos la felicidad, el bien sumo. Ese es el punto. Todos queremos el bien sumo. Eso no tenemos libertad de poder elegir. Lo que sí podemos elegir es, estoy simplificando muchísimo, así que aquí hay un gran riesgo de que falten detalles, pero para cualquiera que sepa bien del tema y puede comentar, por supuesto, en los comentarios y compañía, ¿no? Lo que sí yo puedo elegir son los medios, las cosas intermedias, o sea, ese fin último y lo que yo, pues, la elección concreta que hago ahora de los medios para poder alcanzar ese fin último. Indefectiblemente todos queremos elegir el bien sumo, la felicidad, lo que llamamos felicidad, que es el bien sumo, ¿no? Entonces, ¿y eso por qué? Muy simple. En contra de lo que pensaban algunos pensadores, que vos elegís lo que vos querés. Eso no es cierto, porque si vos nacés indeterminado absolutamente, como pensaba Sartre, yo me estaría prácticamente creando a mí mismo. Yo me pongo mis propios objetivos. Eso no puede ser, porque para eso yo tengo que crearme a mí mismo. ¿Sí? Entonces yo no puedo crearme a mí mismo. Como ya recibí el ser y la existencia y la esencia, esa esencia tiene un fin. Y de hecho, la idea de que un filósofo es hijo de su tiempo significa que yo vengo influenciado por las ideas, por un montón de cosas. No es que yo simplemente se me ocurre y empiezo ahí a... Sí, eso puede ser lógicamente, ¿verdad? Sí, pero aquí estoy hablando de la naturaleza humana misma. ¿Ves? Claro. Naturaleza humana. Entonces, yo no me creo a mí mismo, yo me doy la naturaleza, no me doy la naturaleza mismo, ya recibo esta naturaleza. Exacto. Y si tengo esta naturaleza, tengo un fin que está inserto en la naturaleza. No es que existe algo completamente indeterminado, porque una cosa Y completamente distinto de indeterminada- vos. No, una cosa completamente indeterminada simplemente no existo. Si existo, estoy determinado a algo. Y eso yo no puedo elegir. Y es lo que generalmente llamamos la felicidad. Hasta ahí termino la primera parte, ¿sí? En eso parece que no hay libertad. En eso no hay libertad. ¿Ok? Yo no puedo no elegir la felicidad. Claro. Jesús. Es otro modo de demostrar esto que yo te acabo de explicar, la no absolutización de la La libertad. no absolutidad. No sé si existe esa palabra. Jesús, antes de que nos compliquemos aquí. Bueno, justamente hay un famoso dicho que siempre se utiliza en la época de la democracia actual que conocemos, que es Vox Populi Vox Dei, justamente. Y fue justamente y justo había comentado Edgar, de que el hombre se ve limitado en su libertad para proyectar justamente su estado de libertad en sí, en la sociedad, por las prisiones internas de los vicios, de las inclinaciones propias, ¿verdad? Ok. Naturaleza humana. Y eso impide que justamente la sociedad pueda ser libre, digamos, puede buscar la libertad plena
en la toma de decisiones. Porque justamente la limitación del ser humano en sus vicios le impide ser libre, por lo tanto, la sociedad no es libre y se ve condicionada a los sesgos o a las emociones o a las sensaciones para, digamos, dictaminar un rumbo para su sociedad, para la polis, justamente. A eso me quería complementar. Eso es porque no tienen libertad moral, ¿eh? Y sí, eso. Una de las prisiones que impide que sean libres en su plenitud. Y justo O con el libertad ejemplo ideológica que afecta. justo con el ejemplo de la parte blanca. ¿Qué es el blanco? ¿Qué es el color blanco? Es la suma de todos los colores juntos. Es decir, tenés todas las libertades juntas, tenés, digamos, la plenitud de libertad. El Ok. blanco, justamente. Y justamente, cuanto más libre el hombre es en todos los sentidos, más libre de la sociedad, o de la polis, en este caso. Sí. Y en eso justamente se puede, digamos, dictaminar el por qué justamente esta frase de Vox Populi Vox Dei, podemos utilizar la frase de Vox Dei, sería como la perfección de la virtud, de la voluntad de la virtud del hombre para tomar una decisión como sociedad. Ok. Por ende, no puede llegar a esa tesitura porque justamente por las imperfecciones que le impiden ser libre. Por lo tanto, esa frase, en ese sentido, ya cae por tierra. No tiene su validez justamente. No sé cómo conectar lo que iba a decir ahora con lo que acabaste de decir. ¿Sí? Para no abrir otra rama allí. ¿Sí? Quiero terminar lo que estoy diciendo. ¿Sí? Por lo que acabo de decir, hay una parte de la libertad, hay una parte de la voluntad, hay una parte que no se puede elegir, que es el fin último. ¿Sí? El bien Entonces, sumo. no hay libertad. No hay libertad. ¿Sí? El bien sumo y la felicidad, eso que llamamos la felicidad. ¿Sí? Pero hay otra parte que sí se puede elegir. Porque como nosotros, Que es el medio. que es el medio, porque como nosotros procedemos por vía de raciocinio, de deducción, y eso es a veces oscuro, entonces allí sí hay una posibilidad de elección. ¿Por qué? Porque, y esto es muy importante, nosotros no tenemos certeza sobre los medios que podemos elegir. Certeza total, absoluta, ¿no? Entonces, si yo digo, bueno, a ver, está lloviendo y está mi casa ya, ¿espero o me voy? Y la verdad es que las dos posibilidades existen, ¿no? Puedo ir corriendo debajo de la lluvia o puedo esperar hasta que escampe o puedo usar unas hojas de diario que tengo aquí. Entonces, cualquiera de las dos cosas, las tres cosas podría ser, ¿sí? Que yo elija cuál es el mejor, cómo se produce esto. Yo me pregunto, según las circunstancias, ¿cuál es la mejor elección que puedo hacer? ¿Mi esposa me está esperando? No, en realidad no tengo esposa. Va a comenzar el partido de Paraguay enseguida, ¿no? Entonces, todas estas cosas en realidad son circunstancias que determinan mi elección. Pero aunque yo diga, no, el juego de Paraguay comienza enseguida y yo quiero llegar para ver el juego de Paraguay, yo puedo elegir otras cosas. Puedo incluso así decir que no quiero ir. Decido no irme. Aunque quiero mucho, puedo yo negarme a eso y decir, no voy a ir hasta allá. ¿Sí? No voy a ir hasta allá. Aunque no tenga un motivo fuerte, ¿no? Entonces, si bien entonces, recapitulando, si ningún ser se crea a sí mismo, o sea, se pone el fin último a sí mismo, ¿sí? Sino que es causa, pero sí es causa de su acción. ¿Sí? Eso es lo que dice Santo Tomás. ¿Sí? Es causa de su acción. Por el libre arbitrio. Lo que existe es un libre arbitrio. ¿Sí? El hombre se mueve a sí mismo hacia un acto, ¿sí? Y entonces se mueve a sí mismo hacia ese acto. Pero ese acto él no elige. El bien sumo él no elige. La tendencia al bien sumo él no elige. Entonces, ese es el punto en Santo Tomás, básicamente, pero porque tiene muchos artículos y me costaría más probablemente sintetizar esto, ¿sí? No, Entonces te das cuenta que la libertad absoluta no existe, yo no me puedo determinar completamente a ver quién soy yo, ¿verdad? Tengo ciertas limitaciones, ¿sí? Hay ciertos límites, pero en estos límites yo puedo elegir cómo realizar cómo alcanzar estos esos detalles. límites son importantes en sentido práctico. Entonces yo no puedo elegir ser varón sin así mujer. Bueno, por ejemplo, No puedo elegir, o sea, hay cuestiones limitantes, ¿sí? No puedo elegir ser, no sé, atleta de élite, por eso esta frase tan falaz que ahora basta que vos quieras y vas a hacer. No, mentira, ¿verdad? Sí, no sé. Si medís 1.50, probablemente no seas un velocista de 100 metros llanos.
Claro. Tal vez puedas inscribirte para la maratón, qué sé yo, de desarrollar resistencia física. No sé, pero no vas a ser un maratonista, no vas a poder ser un nadador si tenés... Lo que vos estás discutiendo aquí es la frase sé lo que tú quieras. Sé lo que vos querés, Sí. sí. Vos podés ser lo que vos querés. podés ser Vos lo tenés que que vos querés. proponerte nomás y ya va a poder ya. Basta tus sueños Sí. y seguir tus sueños sin Sí, fe. ese tipo de estupideces. Es que la práctica muestra El realmente... que consiguió lo imposible no creía que era imposible. A mí, Y lo que ocurre con esto es que lo que adiciona... Lo que pongo a ese tema simplemente es que es cierto que puede existir lo que a veces los psicólogos modernos llaman las creencias limitantes, ¿sí? En cierto sentido, ¿sí? En cierto sentido. Claro, claro. ¿Ya? Pero eso no es una respuesta absoluta a la cuestión, ¿sí? No es una respuesta absoluta a la cuestión. La idea de las creencias limitantes, si quiere explicar toda la realidad, va a fallar en su objetivo, porque eso no es así, ¿sí? Tenemos límites, es cierto, hay límites, ¿sí? Yo no puedo elegir ser infeliz, definitivamente. O sea, la felicidad es firme eso, ¿sí? el error en el juicio sobre qué es la felicidad. Sobre qué es la felicidad va a ser eso, otra cosa. claro. Exactamente. Y por eso depende de la inteligencia. Y una cosa que dice Santo Tomás es muy interesante, que nosotros somos libres precisamente porque somos inteligentes. Si yo puedo distinguir la verdad del error, eso solo prueba que yo soy libre. Porque pudiendo elegir una cosa y otra, o sea, pudiendo notar una diferencia entre una cosa y otra, entonces yo tengo posibilidad de elección. ¿Sí? Muy interesante es lo que se llama la paradoja de la libertad. Sí. Y esto es ponerle un hombre que nace, ¿verdad? Un niño, comparándose a la vida que él va a llevar hasta ser un adulto. Es interesante que había un inmigrante europeo que se fue a visitar los Estados Unidos cuando ya estaba el regalito de la Estatua de la Libertad en los Estados Unidos. Se fue a visitar New York. Bueno. Entonces, él al salir de New York dice, ya sé que le falta a los Estados Unidos, dice. Ya tiene una Estatua de la Libertad, ahora le falta una Estatua de la Responsabilidad. Está bien. Entonces, nos ponen claro cómo la libertad va de manos juntas con la responsabilidad. Y ahí nos introducimos en la paradoja de la libertad. ¿Qué es la libertad? Sino que dentro de tener un abanico de decisiones, al tomar una decisión, las otras se nos está cerrando. Ok. ¿Sí? A lo largo que vamos creciendo, a lo largo de nuestra vida, nosotros tomamos decisiones. Tomamos las decisiones y si yo decido estudiar esto o estudiar lo otro, o empezar a trabajar o esto o estudiar lo otro, Ya no puedo hacer otras cosas. efectivamente yo estoy dedicando y tomando una decisión y llevando adelante esa acción, justamente el objetivo de la libertad es la acción, ¿no? Entonces, al elegir yo me estoy negando y privando de las otras opciones. ¿Cierto? Justamente, al elegir yo estoy siendo más responsable por aquello que estoy eligiendo. Y es totalmente lo contrario a lo que es la indecisión o la ataraxia, que también es otra faceta de la libertad. Porque si yo soy un niño y después me hago adulto y nunca tomé una decisión difícil, sino que en mi afán de dejar todas mis opciones abiertas, yo termino haciendo nada. ¿Sí? Y parece ser que la libertad se perfecciona al utilizarla. ¿Sí? Entonces la libertad no puede ser solamente tener ese abanico de opciones, sino que debe ser tomar una decisión. Entonces ahí tenemos la paradoja de la libertad, ¿sí? Donde al ejercer la libertad somos menos libres porque nos hacemos más responsables, ¿sí? Y al no ejercer la libertad somos menos libres porque estamos en un estado de ataraxia, o sea, de congelamiento en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, yo diría que más bien ¿Vos querés decir algo, Diego? Sí. Sí, te voy a dar la palabra. Se me fue. Diego. Sí.
yo quiero hacer un compendio rápido nomás de algunas ideas que quiero conectar, que creo que están relacionadas con el punto, comenzando con Didier, que era entender la libertad individual viéndola desde el otro, desde lo colectivo, desde lo social. Y en eso quería traer a una persona que yo admiro mucho, que le comencé a leer, que es José Manuel Domínguez Prieto, que en su libro Para ser persona, de antropología filosófica, él cita en una parte unos conceptos básicos que es lo que le hace a la persona. Y ahí él toca conceptos de responsabilidad, concepto de, ojo, lo que hagas, tenerlo en cuenta en el otro. Nunca lo hagas desde la óptica del yo nomás, de la óptica el yo, tú debe ser. Y él hace una distinción muy importante que él dice, existe la libertad de y existe la libertad para. Y va profundizando, o sea, está todo muy bien atado en lo que él explica. Y él dice también, la libertad, por más que el ser humano no la utilice, que la deje, nunca ocasiona su atrofiamiento. Es decir, ya estamos, o sea, no es porque vos dejes de usar se va a atrofiar, es decir, porque vos estás decidiendo nomás ya dejarlo ahí. Siempre está como nueva, ¿sabes? Creo que él dice en esa parte. Y lo que me gusta mucho es que dice, lo psicológico y lo biológico, además de ser, o sea, además de ser limitantes, son posibilitantes, que te dice que justamente eso que te restringe, te marca, te va acercando, te dice, ahí vos podés ser lo que fuiste destinado a ser en ese círculo, ¿verdad? Y en eso quiero cerrar nomás con una cosita que ya lo leí en Chesterton, Gilbert K. Chesterton, ¿verdad? Que él dice, habla mucho sobre el arte, ¿verdad? Que a mí me gusta mucho. Dice, es evidente que es imposible ser un artista si no hay leyes y ni limitaciones. El arte es una limitación, te dice. Es la esencia de todo, es ese marco. Y sobre eso nomás dice ahí, quitad al camello su joroba y dejará de ser camello, te dice. Y así también, al hombre, quitarle al hombre, qué sé yo, ese sufrimiento, esa angustia que existe cuando reconoce su posibilidad y sufre en esa deliberación, y bueno, y va a dejar de ser hombre si le saca esa capacidad, angustia ahora de darse cuenta de que lo hiciste. Y Angustiante sería. angustia. Angustiante. Angustiante. Yo le voy a decir una aflicción, un dolor así fuertísimo, el ejercicio de la libertad en Diego. Es un... Pero hago porque es un poder que está en mí. Y yo desarrollé así con Hobbes, que cierro más con por mi extensión digo, con Hobbes dice que el hombre, al hacer todo acto, por más que sea contrario a Dios, sigue haciendo la voluntad de Dios, porque ya está la necesidad. Entonces yo dije, bueno, para mí esta es la teoría de la cuerda. Yo ya tengo la cuerda, que es una necesidad, y tengo que seguir estirando esa cuerda, ojalá que me acerque a Dios o que me o que no me, o sea, que no me aparte mucho de él, pero esta cuerda está ahí, esa necesidad está puesta para ser estirada, ¿verdad? Así. Y el último, la libertad se suele confundir mucho, creo yo, con omnipotencia, con el concepto de yo lo puedo hacer todo, ¿verdad? Y ahí lo que entra un poco a contrastar con la realidad de la libertad, que es dentro del límite, dentro de un marco, dentro de tus posibilidades humanas, ¿verdad? Eso. Perdón por la extensión. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Bueno, hay varios temas aquí. ¿Sí? ¿No podés agarrar alguno de ellos? 2 veces, desde el principio ya dijiste eso de Hobbes, ¿sí? Creo que te llama mucho la atención. Yo creo que... ¿Puedo responder ese tema de Hobbes? A ver qué te parece. Aún el hombre, cuando no hace la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad de Dios. De modo fatal. ¿Eh? De modo fatal. De modo fatal, cuando... Pero queremos entender primero la frase. ¿A qué se está refiriendo él? Y está utilizando la voluntad de Dios en 2 aspectos distintos, en la misma frase. Creo que está usando la voluntad de Dios como ley natural. ¿Sí? ¿Sí? Pues cuando le digo... Eso significa de modo fatal, ¿verdad? Uno, de hecho, hay una frase en Hilaire Belloc, Religión demostrada, ¿sí? Que dice, no, uno, desde el momento que Dios decide crear un alma humana, o sea, infunde el alma en el cuerpo, existe un individuo, un hombre nuevo, ¿sí? Este individuo está destinado a rendirle gloria a Dios. Sí, le da gloria a Dios de grado o por fuerza. Sí.
o de modo, o porque esta alma conoce en un momento a Dios, conoce sus mandamientos, conoce su ley y honra esta ley, ¿sí? Porque a través de la revelación Dios nos dice que tenemos que creer, ¿sí? El credo, Dios nos dice que tenemos que, o sea, cómo tenemos que vivir, da la moral, ¿sí? Y también da cómo tenemos que honrarlo en el culto, ¿sí? Que son básicamente los tres elementos de una religión, ¿sí? Entonces, yo puedo elegir ese camino, ¿sí? Y si yo no elijo ese camino, de hecho existe un elemento dentro de las postrimerías que se llama infierno. Y yo sigo rindiendo gloria a Dios, ¿sí? O sigo rindiendo, no porque yo quiera, no por libre voluntad, dice Gilar, sino porque definitivamente en su justicia Él me envía al infierno por no cumplir su voluntad, ¿sí? Y entonces, básicamente su ley se sigue cumpliendo y en el cumplimiento de su ley, ¿sí? Sigue estando su gloria. Así. Entonces, de cierta manera, Hobbes toma eso, ¿verdad? Yo no sé si son contemporáneos, pero eso. No sé si... Interesante lo que está diciendo. Lo que me parece más bien que todo esto en realidad apunta a que la frase de Hobbes no explica la libertad, pero muestra que la libertad no consiste en hacer la voluntad de Dios. No, y simplemente habla en un sentido paradójico. Sí, pero que la libertad no existe en hacer la voluntad de Dios. Punto. Eso es. ¿Sí? Y que lo que quiere hacer es cerrar la cuestión de decir que uno es libre cuando cumple sus deberes religiosos, por decirlo así. Uh-huh. ¿Sí? Y que por eso digo que la solución tomista, retomando lo que dije antes, es la mejor. ¿Sí? Porque la solución tomista consiste en que vos digas que la libertad consiste en la determinación de los medios para alcanzar ese fin último, ¿sí? En que vos podés elegir esos medios, ¿sí? Podés elegir mal, ¿sí? Podés elegir mal, libremente mal, pero elegís los medios. Por eso, para alguien liberal como Hobbes, la libertad probablemente es un fin. Y la libertad para Santo Tomás y para, digamos, la cultura cristiana en general es un medio. Va a ser un medio. Va a ser un medio. Sí. Esa es la diferencia sustancial, ¿verdad? Sí. Entonces, evidentemente el desarrollo del concepto en ambos, o sea, en estos dos autores va a ser diferente. Claro. Muy, muy grande la diferencia. Didier, ¿algo para cerrar? ¿Cierto? Hoy está discreto. Nada que ver. No. Yo soy yo. Me dejo ahí. No sé. No está hereje hoy. Sí. Claro que sí. Perdón. A ver qué tal. Hay algo interesante. Claro que la libertad... Mostrando su poder. Claro que la libertad depende de la voluntad. Pero a su vez, la voluntad elige y tiende hacia algo a través del conocimiento. Yo no dije nunca que depende, ¿eh? No. Dije que la voluntad es libre. Claro. ¿Sí? Pero la voluntad está determinada por la inteligencia. O sea, Cierto, entre correcto. la distinción entre el bien y el mal y hacia qué tender, o sea, que considerar aquello como un bien y yo lo quiero adquirir. Ahí yo busco los medios para hacerlo. Su Santidad León XIII va a decir algo brutal ¿Dónde? en una encíclica que se llama Libertas Prestantissimus. Él va a decir que el error no tiene derecho. Sí, brutal. Sufrido. Él va a decir que el error no tiene derecho. Me alegra que alguien haya dicho, alguien mejor que yo. Me alegra que alguien mejor que yo haya dicho eso. ¿Eh? Entonces él va a hacer esa distinción clásica entre el hombre libre y el hombre esclavo, que es una de las distinciones que tuviésemos hecho ya desde el comienzo, ¿verdad? Que el libre es lo contrario del esclavo, meramente para una ubicación dentro del tema, ¿verdad? Entonces va a decir el que ejerce la libertad es aquel hombre que utilizando sus poderes, voluntad e inteligencia tiende al bien y principalmente al bien último, utilizando los medios correctos y utilizando la virtud. ¿Sí? Y el hombre que
falla en cualquiera de estas condiciones que acabé de decir, va a ser un esclavo. Porque va a estar o en el error, distinguiendo entre el bien y el mal, y inclinándose a un bien aparente, que finalmente no es un bien real, o va a estar dominado por sus pasiones y va a estar afeminado, dice él, ¿sí? O cobarde. Que afeminado es una expresión de Santo Tomás para Sí, decir el la afeminado. persona que no tiene fuerzas para cumplir con su fin o cumplir con sus deberes. Exacto, va a Eso ser es lo lo que contrario de la llama- perseverancia. No está llamado, no se refiere a hacerse como mujer, porque, como si las mujeres no cumplieran con sus deberes, ¿no? Pero una mujer afeminada es lo contrario de viril. Viril, pues viril, viene de virtus, varón, fuerza, varón. Entonces, se usa el sentido de afeminamiento es no hacerse como mujer, sino que hacerse blando. Blando, eso es la cuestión. Dice que el afeminado es aquella persona que desiste de buscar el bien porque la dificultad le genera tristeza. Sí, eso va a decir que es el hombre afeminado. Entonces, cuando uno decide sobre un mal, o sea, con apariencia de bien, porque todo hombre busca hacer, o sea, busca el bien, ¿verdad? Pero puede equivocarse sobre qué es el bien y qué es el mal. Entonces, cuando busca malas cosas o cuando no persevera en la búsqueda del bien con la virtud de la fortaleza, él va a ser esclavo de sus pasiones, ¿sí? Y al ser esclavo, o sea, y al ser dominado por sus pasiones o lo que yo quiero hacer, independientemente de mis responsabilidades o mis obligaciones, o lo dictado por mi propia naturaleza, yo voy a ser un esclavo. Entonces, ahí San Agustín va a decir en la ciudad de Dios, va a decir que inclusive un servidor o alguien que ejerce la servidumbre, un esclavo, es más libre que el rey o amo. Porque el esclavo dentro de su condición, ¿sí?, puede cumplir su obligación y puede ser bueno y buscar el bien. Sin embargo, el amo o el rey, justamente por su condición y sus medios, puede ser dominado por varios amos cuantas pasiones desenfrenadas tenga. Claro. Entonces va a decir, aquel esclavo que tiene esposa, tiene hijos, los cría, trabaja y consigue el sostén, aparte de igual de ser en un sistema, de este sistema, y el rey que es adúltero, solo le encanta emborracharse o solo comer y beber, ¿sí?, y jugar con el poder, él es esclavo, y aquel hombre que ejerce la servidumbre es esclavo de muchos amos. Claro. Tantos amos cuantos vicios tenga, dice San Agustín. ¿Verdad? Tantos Mira amos que cuantos no es vicios tenga. difícil tener muchos vicios, ¿eh? No, y ahí la cuestión al hombre que está en el vicio, ¿sí? La cuestión al hombre que está en el vicio es, pero yo soy feliz haciendo esto. Yo tengo un deleite, yo disfruto. Nadie te dice que no vas a poder disfrutar estando así. Ahora bien, yo te desafío a salir de eso. Ahí te vas a dar cuenta que cuesta. Ahí te vas a dar cuenta que es una montaña que cuanto más tardes en subir, más difícil se hace la subida. ¿Sí? Que es llegar hasta la cima y poder superarte. Entonces, el vicio es encantador como una sirena hasta que tenés que superarlo. ¿Sí? Entonces, ahí parte de esas personas que te dicen, no, esto me conviene a mí, esto es para mí, justamente no buscando el bien de los otros. Pero cuando les he exigido superar esas cosas, ahí ve cuán difícil es. Ahí ve cuán difícil es. Eso principalmente. Entonces, ¿qué va a decir? León 13 va a terminar diciendo, y esto es lo que nosotros tenemos que proyectar a tales libertades o libertades de. Y él va a entrar en la libertad de expresión, libertad de culto, libertad de varias cosas, él va a ir analizando. Inclusive va a hablar de la tolerancia también dentro de su encíclica, ¿verdad? Entonces él va explicando las libertades modernas. Justamente él está en la bisagra de la historia para poder hablar de esas libertades modernas.
Entonces, no voy a entrar en cada uno de esos puntos porque además de ser difíciles de explicar, son súper controversiales, ¿verdad? Pero sí, vale la pena leer el Bueno, documento. polémicos, a mí, polémicos. Polémicos, exactamente. ¿Alguien quiere decir algo? Quería comentar más. Eso Solamente quería comentar que lo que acabo de decir Didier complementa mucho con mi último comentario, que es justamente el vicio del hombre esclaviza a tal punto que la polis a sociedad tenga su sesgo que no pueda llegar a su perfección como, y no pueda ser libre propiamente. Sí, sí, sí. Eso, ahí entra. Que no pueda elegir lo que más le conviene, ¿no? Bueno, este es uno de esos temas que uno... Híjole, tenemos un invitado no esperado. Este es uno de esos temas que no podemos concluir, porque es tan amplio, ¿sí? Es tan amplio que nos pasaba eso en el programa de Humanidades en la facultad, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y algunos se quejaban del tema porque no concluíamos. Es que si uno se quejara de que no se concluye, no podría leer los diálogos de Platón, precisamente, porque los diálogos de Platón a veces hay muchísimos que son aporéticos, no se resuelven. Entonces, Dios mío, la norma es que no se resuelva. casi la norma es que no se resuelva. Entonces, pero están todos los elementos aquí, hay muchas cosas para decir y tampoco queremos hacer una clase con este tema, simplemente conversar entre nosotros sobre la cuestión y conversar con ustedes, con los que están aquí presentes y con los que ven esta charla. Y hay mucho que conversar sobre el asunto, ¿no? Pero creo que tenemos que ir terminando la cuestión para poder dejar simplemente a la reflexión todo el tema de la libertad. En todo caso, se ve que la libertad no es, por lo menos estamos de acuerdo en algo, no es absoluta. Sí. No es absoluta. No es no es algo que existe por sí mismo, sino más bien es un atributo de la voluntad, ¿sí? De los seres racionales. De los seres racionales, ¿sí? Que es necesario pensar, por supuesto, ¿no? Que precisamente es posible la libertad gracias a que uno puede distinguir la verdad de la falsedad, ¿sí? Efectivamente uno siempre elige la verdad, ¿sí? O lo que entiende que es la verdad. Lo que no dijimos fue que es importante precisamente para el ejercicio de la voluntad libre es necesario un entendimiento que sea capaz de elegir la verdad, ¿sí? ¿Qué es Pero eso es un tema para una próxima tertulia. ¿Qué es la verdad? Es un tema para la próxima tertulia. Eso es un tema para próximas tertulias, ¿no? Sobre la verdad. Pero, ¿entienden? Precisamente existe la libertad porque hay un entendimiento que es capaz de distinguir la verdad de la falsedad. Y el hecho de que nosotros podamos distinguir la verdad de la falsedad es... Determinante. Es determinante. Es Determinante. Y ahí está la libertad precisamente. Porque nadie elige la falsedad, nadie elige el error, nadie elige el mal. Lo que elegimos nosotros es precisamente aquello que entendemos como verdad. Ahí es donde nos equivocamos. ¿Sí? Ahí es donde nos equivocamos. Entonces, bueno, pero ahí no quiero entrar más sobre esta cuestión. Creo que es suficiente por hoy. Gracias, don Edgar. Gracias, padre. Don Didier. Gracias. Muchas gracias. Diego, bienvenido. Espero que venga siempre. Jesús, seguro que va a venir siempre. Rolando nos trajo hoy la cerveza, así que estamos... Quiero ser siempre pro de cerveza. Rolando nos trajo la cerveza. La próxima vamos a comprar. Sponsor oficial del Triunvirato. Sponsor oficial de la tertulia. Bueno, gracias a todos. Dios les bendiga mucho. A ustedes que nos acompañan en esta tertulia. Dios les bendiga a todos. Y hasta la próxima tertulia. Gracias.